Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Yo quiero leer Lamentaciones 3, 22 al 26, que dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy quiero hablar precisamente de la bondad de Dios. La bondad de Dios es un atributo fundamental de su carácter que se manifiesta de diferentes maneras en la creación y también en la vida de cada ser humano. Como predicador de la palabra del Señor, yo puedo decir al mundo entero que la bondad de Dios es uno de sus atributos más hermosos y fundamentales, que permea toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Es la expresión de su naturaleza benevolente, es la manifestación de su disposición a hacer el bien a su creación y su deseo de proveer, de sustentar y bendecir. Eso es Dios, un Dios que bendice, que provee y que sustenta. De eso están llenas las Sagradas Escrituras, pero quiero conceptualizar breve y sencillamente la bondad de Dios. En hebreo bíblico original, no hay una sola palabra que defina completamente el vasto concepto de la bondad de Dios, sino que se utilizan varias palabras y expresiones que en conjunto dibujan un cuadro rico y multifacético de su carácter benevolente. Las más importantes son estas 4 palabras. Hesed, que habla de la bondad amorosa, del amor fiel y la lealtad de Dios hacia su pacto. Está Tov, que habla de cuán bueno, agradable, cuán grato y correcto es Dios. Él es totalmente recto y justo. Está la palabra Rahum, que dice que Él es misericordioso, piadoso y sobre todo compasivo. Y la 4ª palabra es Hunum, que dibuja su piedad, que Él está lleno de gracia y sobre todo clemente. La bondad de Dios es más que el contenido de una canción bonita, más que el tema de un sermón emotivo, que por supuesto lo es, pero la bondad de Dios es su inclinación natural a ser generoso, misericordioso, benevolente y lleno de hermosas intenciones para con sus criaturas. La bondad de Dios es un atributo que está intrínseco en su carácter, en su naturaleza, y no es un atributo que se active o se desactive. Es parte de quién es Él. La bondad de Dios no es algo que Él tiene ocasionalmente, sino que es quien es Él. Es un atributo eterno de su ser. Él es eterno y todo lo que Él es permanece para siempre. Nada ni nadie puede poner en duda su bondad inmerecida. Eso es sine qua non. En Él no hay maldad ni sombra de variación. Él es la fuente de todo bien, de todo don perfecto. Marcos 10, 18 dice que ahí en esa ocasión Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora Jesús no está negando su propia bondad, sino que Él eleva la bondad
a su máxima expresión que reside en Dios Padre. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Su bondad es eterna, constante, ininterrumpida, no se agota, no menguan, ni se disminuye, y no está sujeta a los altibajos de la humanidad. Aunque el hombre sea malo, Él es bueno. Aunque el hombre sea infiel, Él es fiel. El Salmo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Primera de Crónicas 16:34 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Entonces, la bondad de Dios es evidente en el mundo que nos rodea, en el cosmos, porque desde el principio Dios creó todo bueno y en gran manera. El orden, la belleza, la variedad, la provisión de la naturaleza son los más claros testimonios de su bondad. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que Él había hecho era bueno, y bueno en gran manera. El Salmo 141, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esto se conoce teológicamente como la gracia común o bondad providencial, que se extiende a justos e injustos. Eso está claro en Mateo 5:45, donde Jesús dijo que hace Dios salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es un ejemplo claro de cómo su bondad se extiende a toda la humanidad. Todos los seres humanos están bajo el paraguas de su gracia, de su amor, de su misericordia y punto. Su bondad no se detiene nunca. La vemos en la provisión diaria. Dios provee sustento, aire, agua y vida para todos, sin distinción. Y de ella gustan buenos y malos, creyentes o incrédulos, los que le sirven o los que lo aborrecen, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y cómo no ver su bondad en el acto de la redención. Miren, la máxima expresión de la bondad de Dios se encuentra en su plan de salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos dio a su Hijo en su bondad, no nos dejó perecer en nuestros delitos y pecados, sino que proveyó un camino de reconciliación con Él a través de la muerte dolorosa de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 claramente lo dice, que por amor al mundo Él nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8, ahí Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su bondad no está condicionada a nuestra perfección, sino que se extiende a nuestra necesidad, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Cada día contemplo su bondad al ver u oír noticias del mundo. Allí vemos su bondad manifestada en su paciencia, en su misericordia para con los pecadores. Porque antes de juzgar, Dios es lento para la ira y abundante en bondad y perdón. Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Éxodo
34, 6 al 7, ahí dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí se describe la bondad de Dios en el contexto de su carácter revelado a Moisés. Moisés mismo era testigo de la bondad, del amor y del perdón de Dios, porque lo perdonó después de haber asesinado a un hombre y lo enterró en la arena del desierto en Egipto. Y sin embargo, su perdón, su amor, lo convirtió en el hombre más manso de la tierra y lo convirtió en el libertador de su pueblo. Oh hermanos, esas son las cosas que el mundo no entiende. Esas son las cosas que el mundo jamás va a entender si no viene a través de la sangre de Cristo. Y mire ese sacrificio sublime y cómo el justo muere por los injustos, el santo muriendo en una cruz de dolor por los pecadores. Bendito sea el Señor. La bondad de Dios se manifiesta en la gracia que nos salva, porque la salvación no es por nuestras obras, sino por su bondad inmerecida. Efesios 2, 7 y 8 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero sobre todo su bondad se manifiesta hacia su pueblo, los que confían en Él y le sirven a Él. Aunque su bondad se extiende a todos, como ya lo dije, hay una dimensión especial de su bondad para aquellos que le temen y confían en Él. Esa bondad Él la manifiesta en la provisión que nos da y el cuidado que Él tiene de nosotros. El Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El Salmo 84, 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Él, Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. He visto su bondad personalmente y sé que ustedes también en mis momentos de angustias y de temor. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Pero luego he entendido que en su bondad todas las cosas obran para bien, porque incluso las dificultades pueden ser usadas por Dios para nuestro beneficio. Allí Él nos forma, nos madura, nos prepara para su servicio. Tenemos que pasar por la escuela de Dios y ser preparados para servirle a Él, pero tenemos que ser aprobados. Óigame bien, pasar la prueba, ser aprobados. Cuando pasamos por los momentos de dificultades, es para nosotros ser promovidos a una dimensión mayor. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados por Dios. El hecho de comprender la bondad de Dios, eso debe transformar nuestras vidas, y es entonces cuando de lo profundo de nuestro corazón brotan la alabanza, la gratitud. El Salmo 118:1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su bondad nos da confianza, nos da esperanza. El Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Preparémonos, porque si andamos en voluntad con Dios, nuestros ojos verán el bien que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven y que fielmente han esperado en su gracia. Su bondad
nos quiebra como vaso en sus manos. Él es el alfarero y ese proceso, aunque sea doloroso, nos lleva al arrepentimiento sincero, genuino. Sí, hermanos, su bondad nos impulsa al arrepentimiento. Eso lo dice Romanos 2:4. Por eso, como hijos del Dios bondadoso, debemos imitar su bondad, porque como hijos de Dios debemos reflejar su carácter en nuestras relaciones con los demás. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, la bondad, aquí lo vemos, es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. En conclusión, la bondad de Dios es un atributo glorioso y multifacético que se extiende a toda su creación, que culmina en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y se manifiesta de manera especial, óigame bien, para aquellos que le temen, esperan en Él y confían en Él, que no niegan su palabra, que se sienten identificados con ese amor y esa misericordia de Dios. Estudiar acerca de la bondad de Dios nos invita a una vida profunda de adoración, a una confianza inquebrantable en sus planes, en su promesa para con nosotros y sobre todo a una vida que refleje su carácter en un mundo que desesperadamente necesita ver su bondad. El mundo está carente de bienes, de servicios, es obvio. Se necesitan mecanismos para que los pueblos salgan de la miseria y de la pobreza extrema, del hambre. Eso es real. Oramos por eso. El mundo necesita salud, pues hay enfermedades, hay virus que son un dolor de cabeza para la ciencia. Hay virus que están resurgiendo, que habían sido erradicados y están de nuevo de vuelta, con más fuerza y más destrucción que antes. Recordándonos a nosotros mismos esta palabra y expresándosela a los demás y sobre todo gritar a todo pulmón: Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios te bendiga siempre. Shalom.